Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar los métodos de demostración en matemáticas, los más usados y que utilizaremos en el desarrollo de la geometría euclidiana, que es el curso que nos corresponde. Entonces, primero recordar que una teoría matemática se sustenta en los siguientes elementos. O sea, nosotros tenemos que toda teoría matemática parte de algunos términos que debemos definir, es decir, que tenemos definiciones, pero hay términos primitivos que no se pueden definir en términos de otros más sencillos, entonces los vamos a llamar términos no definidos. No definidos. Y que les decía que un ejemplo aquí para el caso de nosotros en el curso de geometría euclidiana, pues van a ser punto, recta y plano. Tenemos también un conjunto de axiomas. Recuerden que los axiomas son proposiciones que aceptamos como verdaderas sin demostración, en general porque son muy obvias, ¿sí? Muy obvias. Un axioma en la geometría euclidiana es que por un punto pasan infinitas rectas. Muy bien, junto con los axiomas también hay postulados. Los postulados también son proposiciones que se aceptan como verdaderas sin demostración, aunque no son tan obvias, ¿sí? Por eso es que hay algunas teorías que aceptan unos postulados y otras no. Un ejemplo, yo les decía, era el quinto postulado de Euclides. La geometría euclidiana acepta como sin demostración esa proposición. Sin embargo, hay otras geometrías que no aceptan esa proposición como verdadera y desarrollan nueva teoría, ¿sí? Y todos estos elementos juntos, ¿sí? Hacen la base para el desarrollo de la teoría. ¿Cómo vamos desarrollando esta teoría? Entonces, lo que se hace es, a partir de esto, vamos haciendo nuevos enunciados, proposiciones, que vamos a llamar, pues algunos les llaman las iniciales, pues los primeros resultados son, digamos que sencillos, proposiciones o lemas, proposiciones o lemas, ¿sí? Estos también son proposiciones, ¿sí? Pero que ya no son aceptadas como válidas a no ser que se dé una demostración de ellas. Una demostración. Y cuando ya tenemos esto, todo junto, todos estos elementos, definiciones, términos no definidos, axiomas, postulados y las proposiciones, lemas que hayamos o resultados que hayamos demostrado previamente, pues se van construyendo proposiciones más complejas, de mayor envergadura, con posiblemente muchas aplicaciones, que se llaman teoremas. Teoremas. Entonces ese es más o menos el mapa de cómo se construye una teoría matemática. Entonces, todos estos que están aquí, todos los enunciados que se clasifiquen como proposiciones, lemas, teoremas, corolarios, deben ser demostrados, necesitan ser demostrados, o sea, requieren ser demostrados. Deben ser demostrados. Entonces, vamos a ver qué vamos a entender por una demostración. Pues en matemáticas una demostración o una prueba es un razonamiento válido que se utiliza para asegurar la veracidad de una proposición matemática o teorema. En la demostración se usan las reglas de inferencia, las equivalencias lógicas y otras afirmaciones y definiciones previamente establecidas para justificar cada uno de los pasos del razonamiento. Es decir, es un razonamiento válido. ¿Okay? Razonamiento válido que en general tiene la forma H implica T. ¿Sí? Esa es la forma general de un teorema,
¿sí? Esa que está aquí, H implica T, donde H se conocerá como la hipótesis y T es la tesis. ¿Sí? O sea, nosotros la conclusión ahora la vamos a identificar como tesis. Aunque pueden haber teoremas de la forma H sí solo sí T, pero nosotros esos teoremas los vamos a identificar como dos teoremas. El teorema H implica T y el teorema T implica H. Entonces la pregunta es, bueno, yo ya sé que es un razonamiento es válido, entonces, ¿cómo construyo esos razonamientos? Hay diferentes formas de hacerlo, eso nos lleva a hablar de los métodos de demostración. Y en esta sección pues solo voy a hablar de dos de los métodos, el método de demostración directa y el método de demostración por contrarrecíproco. ¿Sí? Entonces, en el método de demostración directo, ¿sí? En el método de demostración directo, pues la idea es de que yo quiero probar un teorema, ¿sí? Un teorema que es de la forma H implica T, H es la hipótesis, T es la tesis. Y entonces el método de demostración directa parte de la hipótesis, o sea, ese es su punto inicial, parte de la hipótesis TH y se construye una sucesión de implicaciones. H implica P1, ¿sí? Y P1 implica P2 y así sucesivamente hasta que en algún momento la idea es llegar a que el consecuente de la última implicación es la tesis, donde todas estas implicaciones se van a considerar verdaderas cuando hayan sido plenamente justificadas. O sea, todas estas implicaciones que se formen deben ser justificadas. ¿Cómo las justifico? Pues esas se justifican utilizando definiciones, utilizando los axiomas, los postulados o las proposiciones o teoremas que se hayan probado previamente. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo demostrar una proposición por el método directo. ¿Sí? Vemos aquí, vamos a ver esta proposición. Si x y y son impares, entonces x por y es impar. Voy a partir del hecho de que x y y son números naturales, como lo había dejado en el taller. Entonces no está explícito ahí, pero para nosotros en este ejemplo x y y son números naturales. Entonces tenemos que, lo primero que hay que identificar es cuál es la hipótesis del teorema y cuál es su tesis. Entonces en este caso la hipótesis de este teorema es que los dos números x y y son impares. Esta es mi hipótesis. Y la tesis es lo que yo quiero obtener, mi conclusión, que es que el producto x por y es impar. Entonces vamos a construir esa demostración. Recuerden, como les había dicho en la clase anterior, pues nosotros mientras tomamos práctica en esto, entonces lo que vamos es hacer un conjunto de afirmaciones que deben ser justificadas. ¿Sí? Y esa justificación es que me está diciendo que la implicación que se haga es verdadera. Entonces, nuestra primera afirmación cuando procedo por el método directo es la hipótesis. Entonces aquí x y y son impares. ¿Sí? Que quede implícito que son naturales, no lo estoy escribiendo, pero eso estaba en el taller, o sea, son números naturales impares. Y la justificación es la hipótesis. Esta es nuestra primera. ¿Sabes por qué? Esta es la hipótesis. Ahora vamos con una segunda afirmación. La idea es llegar acá, esta es nuestra meta, la tesis. Entonces aquí podemos escribir existe un número natural n. Conjunto de los números naturales se denota así, tal que
x es igual a 2n más 1, pero también puedo decir de que existe un número natural m tal que y igual a 2m más 1, y la justificación de estas dos, ¿sí?, de estas dos cosas de aquí es la definición de número impar. ¿Sí? Okay. Entonces aquí tenemos tercero, vamos a hacer una tercera afirmación. Vamos a ver que x por y va a ser igual a 2n más 1 por 2m más 1. ¿Sí? Y aquí simplemente es una sustitución que está validada por el paso 2. Sustitución validada por el paso 2. En el 2 nos han dicho de que x es 2n más 1 y que y es 2m más 1. Aquí entonces vamos a hacer una cuarta afirmación, es que x por y va a ser igual a 2 por 2, o sea que a 4nm más 2n más 2m más 1. Y aquí es la propiedad distributiva de la multiplicación. Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. ¿Sí? Que eso se cumple en los números naturales. Quinto, entonces aquí tenemos x por y igual, puedo sacar aquí un factor 2, aquí me va a quedar 2n por m más n más m más 1. Y esto de nuevo es propiedad distributiva. Finalmente, pues es bueno aclararlo, pero como n es natural, m es natural, entonces su producto es natural, o sea que todo esto es natural, y aquí estoy sumando números naturales, la suma de números naturales es natural, por espacio, pues espero que quede claro de que todo esto es un número natural, entonces yo estoy tomando x por y es impar, ¿sí? Es impar, porque tiene la forma 2 por un número natural más 1. Y esta es la definición de número impar. Y pues ahí ya hemos llegado a la tesis. Como llegamos a la tesis, se ha concluido nuestro proceso de demostración directa y todas las implicaciones que, aunque no las estamos visualizando aquí, estas son implicaciones, porque nosotros partimos de la primer enunciado. El primer enunciado llegamos acá, es decir, entonces esto, y esa primera implicación está justificada debido a la definición de número impar. Partiendo de aquí puedo llegar a esto aquí, es otra implicación, y está garantizada por la sustitución y las igualdades de la afirmación 2. Estando aquí puedo llegar entonces a esto, ¿sí?, por la y la justificación es la propiedad distributiva, y luego llegamos a esto también por propiedad distributiva y de nuevo por la definición de número impar. Ahí está. Entonces, aunque no escribimos las implicaciones, ahí lo que tenemos es una secuencia de implicaciones, y cuando lleguemos a la tesis pues ya sabemos que hemos terminado, y entonces hemos probado que en efecto el enunciado, si x y y son impares, entonces x por y es impar, es algo verdadero, y de aquí en adelante, si lo requerimos, lo podemos utilizar porque ya se convierte en un teorema, ¿sí? Es algo que ya fue demostrado, ¿okay? Ya lo podemos usar. Ok, el otro método que vamos a hablar es el método de demostración indirecta por contrarrecíproco. Vamos a ver qué es ese método, cómo usarlo. Entonces, el método de contrarrecíproco, tenemos aquí, queremos probar un teorema, de nuevo, un teorema. Tenemos un teorema
que es de la forma H implica T, donde H es la hipótesis, T es la tesis. En ocasiones hacer esta prueba en forma directa en ocasiones no resulta tan evidente. Entonces podemos pensar, bueno, yo sé que por la lógica, una de las equivalencias lógicas es que H implica T es lógicamente equivalente a no T implica H. Implica no H, perdón. ¿Sí? Eso es el contrarrecíproco. ¿Sí? Esas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pruebo de que esta no T implica no H es verdadera, pues por ser equivalencia lógica con H implica T, pues he demostrado la veracidad de este teorema. Entonces el método del contrarrecíproco parte, lo que quiere probar en el método de contrarrecíproco es como un nuevo teorema, pero equivalente al primero. Probar el teorema no T implica no H. Solo que en este nuevo teorema, ¿sí?, la hipótesis, en este teorema, la hipótesis es la negación de la tesis del teorema original. O sea, llamémosla como una, vamos aquí, hipótesis. ¿Sí? La hipótesis de este nuevo teorema es la negación de la tesis del original, y la tesis es a donde debo llegar, es la negación de la hipótesis. ¿Cómo hago entonces esa prueba? Pues esta prueba se hace en forma directa, aplicando el método directo de demostración, es decir, parto de la negación de la tesis, de ahí parto, y genero una sucesión de implicaciones, ¿sí?, que me lleven a la negación de la hipótesis. Entonces, obviamente cada una de estas implicaciones, como lo dijimos en lo anterior, debe ser justificada. Entonces, claro, si logro esto, entonces he demostrado que este teorema es verdadero, y si al ser este teorema verdadero, por equivalencia lógica, el teorema inicial es verdadero. Entonces ese es el método del contrarrecíproco. Todo ese método de demostración se llama el método indirecto del contrarrecíproco. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos, si x al cuadrado es un número natural impar, entonces x es par. Si x al cuadrado es un número natural impar, aquí hay un error, entonces x es impar. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer por el contrarrecíproco. Vamos a demostrarlo por contrarrecíproco. Demostración por contrarrecíproco. Demostración por contrarrecíproco. Ok. ¿Sí? Entonces, para demostrarlo por contrarrecíproco, pues tenemos que entonces partir cuál es la hipótesis del nuevo teorema. La hipótesis, recuerden, del nuevo teorema es la negación de la tesis. ¿Sí? Entonces, la negación de la tesis esta es la tesis, la voy a negar, o sea, x no es impar. De nuevo, aquí implícitamente los números que estoy trabajando son naturales, no es impar, y debo tener claro a dónde debo llegar, es decir, cuál es la tesis del nuevo teorema. La tesis del nuevo teorema es la negación de la hipótesis del original, es decir, que x al cuadrado no es impar. Entonces vamos a hacer la prueba de ese teorema por contrarrecíproco. Entonces vamos a partir de la negación de la tesis y vamos a llegar a la negación de la hipótesis. Mientras nos acostumbramos de nuevo, tener presente que vamos a hacer esta tablita, una tablita que vamos a ir llenando con afirmaciones que deben ser justificadas.
Entonces, por ejemplo, siempre, como aquí ya, cuando yo ya sé cuál es la hipótesis del nuevo teorema, entonces yo ya procedo por método directo. Entonces, la primera afirmación es la hipótesis, pero de ese nuevo teorema. Y es de que, como está aquí, obsérvenlo, eh, como está aquí, el que estoy haciendo aquí. ¿Sí? Es X no es par, perdón, X no es impar. Entonces aquí voy a escribir X no es impar. Esto entonces, para no irnos tan lejos, vamos a justificarlo como la negación de la tesis. Segundo, entonces lo que tenemos que decir es que X es par. ¿Sí? La justificación es que todo número natural es o bien par o bien impar. Entonces, como no es impar, entonces él debe ser par. Tercero, pues entonces existe un número natural n, ¿sí? Recuerden que esa es la forma como se denota el conjunto de los números naturales, tal que x lo puedo escribir como 2 por n. Y esta se justifica por la definición de número impar. Definición número par. ¿Okay? Cuarta, entonces x al cuadrado es igual a 2n al cuadrado. Entonces elevando al cuadrado 3. Elevando al cuadrado. En la igualdad 3, ¿no? Elevando al cuadrado. Una quinta afirmación aquí, pues va a ser que x al cuadrado va a ser igual a 4n al cuadrado. Eso en realidad es por desarrollando el cuadrado. Desarrollando. Voy a poner aquí 4. Esa es la afirmación 4. 6. Entonces x al cuadrado es igual a 2 por 2n al cuadrado. ¿Sí? Propiedad distributiva. Entonces aquí va a quedar 5, 6, 7. X al cuadrado es par. ¿Sí? Este es un número natural, 2n al cuadrado. Esta es la definición de número par. Número par. Y finalmente pues 8. Si x al cuadrado es par, entonces x al cuadrado no es impar. ¿Sí? La justificación es esta misma, no la voy a copiar porque no me alcanza. La justificación es esta misma. ¿Sí? Todo número natural es o bien par o bien impar. Entonces ustedes la escriben aquí. ¿Sí? Y entonces ahí hemos llegado a la negación de la hipótesis. ¿Sí? Entonces la negación de la hipótesis era x al cuadrado no es impar, como realmente lo tuvimos aquí, x al cuadrado no es impar. Y ahí hemos terminado entonces nuestra demostración. Entonces esos dos métodos muy usados, el método directo, parte de la hipótesis, se genera una secuencia de implicaciones que finalizan con la tesis, cada implicación debe ser justificada, o el método indirecto del contrarrecíproco, que parte de la negación de la tesis, se genera una sucesión de implicaciones que deben ser justificadas y terminan con la negación de la hipótesis. Entonces, bueno, estos son los dos
primeros métodos de demostración que vamos a estudiar. Espero que vean el video, cualquier duda que haya. Entonces, pues mañana en la sesión que tenemos podemos hablar de ella y hablaremos del método de reducción al absurdo, que es también un método muy importante. Ok, eso es todo por hoy. Chao, chao. Nos vemos en la próxima sesión.